Continuamos viendo en esta clase qué nos ofrece Azure Time Series Insights. De momento ya hemos visto por encima cómo encontrar nuestras series temporales, que las tenemos aquí a la izquierda, cómo arrastrarlas al gráfico de visualización y ubicarlas en las distintas calles. Cada calle es como una especie de gráfica. Podemos tener hasta 4 en una misma pantalla. Por ejemplo, si yo pusiera los gráficos de esta forma, estaríamos creando 4 calles con distinta escala cada uno. Lo ideal es agrupar variables que tengan la misma unidad de medida en una misma calle. De esa forma aprovechamos mejor el espacio y, digamos, la altura de la pantalla y se ven mejor las variables y la comparación entre ellas. Obviamente, si la variable tiene distintas escalas, no intentes compararla en la misma gráfica porque se va a desvirtuar o te va a quedar muy pequeña, muy grande. No es comparable. Vale, ¿qué más nos encontramos? Tenemos la posibilidad de verlo de forma gráfica, en forma gráfico de líneas, o también en mapa de calor. Quedaría, bueno, como son gráficas, son valores sinusoidales, pues queda claramente como el azul tiene un valor más alto, el azul claro más bajo, cada gráfica tiene un color y en función de la frecuencia pues vamos viendo los patrones como se repiten. El mapa de calor puede venir muy bien para ciertos tipos de variables. Lo normal será verlo en formato línea. También podemos elegir con qué resolución queremos ver los gráficos. Si elegimos una resolución muy grande, por ejemplo 15 segundos, se desvirtúa ligeramente el formato de la onda sinusoidal. Si elegimos una resolución muy pequeña, 1 segundo, se definirán cada vez mejor. Lo curioso es que cuando el intervalo es muy grande, aparecen unas zonas sombreadas indicando, voy a centrarme aquí, indicando que en este punto, aunque el promedio en esos 12 segundos de la temperatura es 22,73, tenemos un valor mínimo de 22,21 y máximo de 23,32. Aquí podemos verlo en el cuadrado que aparece el pop-up. Y bueno, la zona sombreada indica el máximo y el mínimo de esa variable en el intervalo especificado y la línea gruesa de un color más marcado indica el valor promedio en ese mismo intervalo. Ya podemos adelantar que Time Series no trabaja con valores brutos procedentes del sensor, sino siempre con los intervalos que definamos aquí. Hasta tal punto que si definimos un intervalo de 1 segundo, aunque no veamos ninguna zona sombreada, siempre en 1 segundo vamos a tener un valor promedio, máximo y mínimo. Ya que estamos enviando la información con una frecuencia de 100 milisegundos, pues bueno, siempre tendremos unas pequeñas variaciones. Por ejemplo, en el segundo tenemos que el mínimo es 23,97, el promedio 23,98 y el máximo 23,99. Siempre trabaja con aproximaciones, con promedios, indicando aquí cuál es el promedio que deseamos. ¿Y qué ocurre cuando bajamos el promedio a una ratio superior a la ratio de envío de información? Por ejemplo, si yo pongo la franja temporal a 1 minuto y quiero ver datos con una frecuencia de 50 milisegundos, algo falla, porque no tenemos datos enviados con frecuencia de 50 milisegundos, solamente con frecuencia de 100. En ese caso aparecerán unas líneas discontinuas. Vamos a hacer un zoom mayor. Aquí lo tenemos. Esas líneas discontinuas indican que en algún momento no hay información cada 20 milisegundos. Entonces, bueno, pues cuando no existe información, lo que hace es mostrarlo de esta forma. Vuelvo de nuevo a ampliar y cuanto mayor sea el rango temporal seleccionado aquí arriba, menos podrás bajar en resolución en este sitio de aquí, en el intervalo. Aquí vemos cómo nos deja bajar como máximo a 500 milisegundos y si ampliásemos mucho más, el mínimo que nos deja son 2 segundos. Siempre intenta minimizar la información que se envía a la pantalla. No tiene sentido en 26 minutos enviar información cada 500 milisegundos de cada variable. Estaríamos generando un tráfico de red intenso, estaríamos saturando el navegador y bueno, el objetivo siempre es optimizar también la exploración de datos. Así que bueno, lo dejo de nuevo en 7 minutos, por ejemplo, y seguimos viendo que nos permite Time Series. Aquí, en más acciones, nos permite descargar esta información, la que estamos viendo en pantalla en formato CSV, nos permite conectar esta misma variable, estos gráficos, con Power BI. También podemos ver los eventos en bruto. Aquí tenemos cada una de las variables, qué valor tiene en cada instante. Podemos ver esa misma información en formato
tabla. Y aquí vemos un enorme eje X, un scroll horizontal muy grande, porque cada instante del tiempo es una columna. Entonces, pues bueno, en este caso, cada 250 milisegundos estamos viendo una serie de datos por cada variable. De cada variable por cada 250 milisegundos estamos viendo el máximo, mínimo y promedio. Por tanto, pues imagina en 7 minutos la cantidad de información que estamos mostrando en esta tabla. Pero bueno, puede ser interesante en un momento dado tenerla y según en qué situaciones usarla. ¿Qué más opciones tenemos? Por supuesto, podemos buscar información. Imagina que ya llevamos meses enviando información a Azure IoT, pues podemos buscar a través del calendario un momento determinado del tiempo para ver cómo era la información que estamos recibiendo de planta y hacer un diagnóstico de algún tipo de incidencia para comparar la información con cómo era a día de hoy, etcétera, etcétera. Se puede seleccionar desde este panel de una forma más precisa o también de una forma más aproximada desde el selector rápido. Tenemos otra opción que es el autorrefresco. Al pulsarlo, al marcarlo, la gráfica se irá actualizando pues cada X segundos con los últimos valores que nos van llegando de Keep Server en este caso o IoT Hub. Lo malo, la limitación que tiene a día de hoy es que solamente podemos ver una hora, no podemos ni reducir ni ampliar la franja temporal. Si activamos el autorrefresco, se irá actualizando cada 30 segundos, pero tendremos visible siempre la última hora. En nuestro caso, pues vemos cómo hemos arrancado el agente MQTT, después lo hemos parado, lo hemos vuelto a arrancar. Y bueno, pues esta opción puede ser interesante para dejar una pantalla en algún sitio y no tocarle y poder ir viendo la última información que va generando nuestra planta industrial. Más cosas interesantes. Vuelvo de nuevo a los últimos 15 minutos. La opción de compartir un gráfico. Si le damos a Share, compartir, genera una URL y dándosela a cualquier persona que tenga acceso, por supuesto, a esta instancia de Time Series, podrás ver exactamente lo mismo que tú estás viendo aquí. La misma información, la misma distribución de calles, la misma posición de fecha y hora, todo tal cual. Solamente dándole aquí y generando un vínculo. También podemos guardar este gráfico con un nombre que queramos, ejemplo 1, de tal forma que si en algún momento cerramos o deshacemos, borramos todo lo que tenemos en pantalla y queremos recuperarlo, pues solamente tenemos que abrir lo que hayamos guardado anteriormente, pues como cualquier fichero de toda la vida. Open, y aquí tengo mis vistas, ejemplo 1, y me vuelve a cargar lo mismo que tenía antes para continuar trabajando con lo que estaba haciendo. Nos permite crear un gráfico solapado donde cada variable tiene su propia escala. En este caso no tiene mucho sentido, pero bueno, podría ser que si solamente tienes un par de variables o tres, pues quieras dejarlas todas en el mismo gráfico para aumentar la visibilidad, la resolución, y en el lado izquierdo te aparece la escala que usaría cada una de las variables con el color que le corresponda. Si contraigo aquí esto, le voy dando más amplitud al gráfico con el objetivo de poder analizar mejor la información que hay. Siempre se puede poner a este tamaño. Incluso pulsando la tecla F11 en tu navegador lo maximizas y aún tendrás más superficie de visualización. Además de gráficas solapadas, podemos crear un único gráfico con la escala en Y compartida. Tampoco tiene mucho sentido aquí porque tendríamos abajo la temperatura que se mueve en valores de 20 a 25, 26 y luego el porcentaje de humedad que va de 50 a 60 y tantos. Entonces, bueno, en este caso no es muy descabellado hacerlo, pero hay variables que a lo mejor tienen un orden de magnitud de 1000 y la estás solapando con otra que tiene una magnitud de 1 o 2, con lo cual pues no se va a ver nada. Pero volvemos a lo mismo, si tu gráfico, si los valores que estás recibiendo encajan para este tipo de visualización, pues puedes usarlo también. Por supuesto, las marcas. Puedes dejar una banderita aquí, otra acá, para que tengas siempre visible el valor de las variables en ese instante de tiempo. Puede ser útil para documentar alguna incidencia, para generar informes, etcétera, etcétera. Y Time Series tiene algunas cosas más que tampoco voy a comentar ahora en esta clase. El día de mañana, cuando haga un curso de Azure IoT, pues entraremos más en detalle de las funciones y las capacidades de Time Series. Además, para entonces imagino que habrá funciones nuevas y tendremos que hablar sobre ellas. Así que ahora lo que haremos en la siguiente clase será organizar de una forma jerárquica y ordenada
esta información que tenemos a la izquierda, estas series temporales. Porque bueno, en este caso tenemos 6, pero imagina que tuviésemos 10.000, 20.000. No podrías tenerlas todas aquí juntas apelotonadas. Tendrías que tener algo más ordenado que te permita ir navegando por distintas jerarquías hasta llegar al sensor sobre el cual quieres hacer el análisis.